Muy buenas tardes, querida familia de la fe. Es una alegría poder compartir otra tarde con todos ustedes. Y seguimos con esta serie que hemos querido compartir con todos ustedes acerca del carácter cristiano. Y si es la primera vez que te conectan, mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva en Navarra, aquí en España. Y bueno, aquí en el canal tratamos temas de la teología, por supuesto, pero sobre todo, más allá de la profundidad que podamos hablar en algunos pasajes, tratamos de llevar la teología a la vida práctica, porque consideramos que la palabra de Dios dice, ¿no? en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahí vemos estas dos características, la importancia de trazar bien la palabra de verdad, teología, pero presentarse a Dios aprobado, ¿no? Una vez que conocemos y trazamos bien la palabra de Dios, debemos poder llevarla a la vida práctica, poder llevarla a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestros trabajos, a la iglesia, al entorno donde nos movamos, ¿no? Y hemos estado viendo hace un tiempo acerca de las características del cristiano, ¿no? Para ser realmente de bendición. Que una de las características que estuvimos viendo fue la obediencia, el perdón y algunas cosas más. Y hoy quería tocar un tema muy importante, que hay muchas iglesias que tropiezan, muchos cristianos que tropiezan, acerca de la flexibilidad. Y no estoy tratando de decirte que seamos flexibles y permitamos las cosas malas en la iglesia, permitamos las herejías. En las cosas que debemos ser inflexibles, como es la doctrina, la enseñanza bíblica, no estoy hablando de eso. Estoy hablando a la hora de la forma de hacer las cosas, ¿no? Hay muchas iglesias que podemos llamarles de una manera así, se siguen formando, manejando a través de las tradiciones. ¿Y cómo lo notamos? Cuando te dicen, no, aquí las cosas se hacen de esta manera. O esto aquí nunca funcionó. No, siempre lo hemos hecho así. Hay muchas de estas formas de trabajo que se convierten en una tradición o en un dogma prácticamente y a veces pueden estar aún en contra del mandamiento. Esto lo vemos también en Jesucristo cuando habló con los fariseos, ¿no? Jesucristo le recriminó que ellos invalidaban los mandamientos por causa de la tradición. Allí en Mateo 15, ¿no? ¿Recuerdan cuando le habla de lavarse las manos? Que los judíos criticaban que sus discípulos no se lavaran las manos, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes invalidan el mandamiento, ¿no? Por la tradición, ¿sí? Sin llegar mucho más lejos de ese pasaje, podemos ver en claro que nunca un mandamiento de la palabra de Dios puede estar por debajo de la tradición. La tradición debe estar subordinada. Las formas de hacer deben estar subordinadas ante un mandamiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque no quiero hablar de que la flexibilidad nos permita vivir de una manera improvisada la vida o de manera improvisada el ministerio. Normalmente las iglesias, o tú si perteneces a un grupo, ¿no?, que trabaja en la iglesia, que sirve, hay una planificación. Pero, hermano, no podemos ser dogmáticos en una planificación, sabiendo en el mundo en que vivimos, sabiendo que las cosas cambian. Sabemos que tenemos que adaptarnos a las circunstancias que estemos viviendo como el mundo. Por ejemplo, como nos sucedió en la pandemia. Una nueva forma de predicar tuvimos que hacer, una forma de evangelismo distinta, por lo que sucedió, por ejemplo, con la pandemia, como te digo. O sea que la flexibilidad debe ser parte del carácter del cristiano. No podemos ser dogmáticos en todas las formas que nosotros debemos hacer las cosas. Otra de las características de que no podemos ser inflexibles es porque la condición de los que formamos la iglesia, querido hermano, es que somos de diferente carácter, se van agregando personas nuevas, nuevos convertidos, personas que ya tienen mucha madurez, personas que tienen ciertos dones y que se suman personas, como te digo, nuevas con otros dones. Entonces podemos ir mejorando, podemos ir cambiando en cuestiones de la forma de hacer las cosas, o sea, ser flexibles, para que realmente podamos llevar y expandir mejor el reino de Dios aquí en la tierra. Así que la flexibilidad es una característica, ¿no?, fundamental en la vida del carácter del cristiano. Nuestra vida debemos ser flexibles porque pueden pasarnos situaciones en las cuales tengamos que cambiar lo que nosotros habíamos programado. Una de las cosas que nos permite la flexibilidad es que a la hora de planificar, siendo de estas características flexibles en estas áreas, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de forma de hacer las cosas, ¿no? Es que nos permite no frustrarnos a veces en las cosas que planificamos. No podemos vivir
en este mundo que vivimos de una manera planificando años de ministerio y de formas de hacer el ministerio. Normalmente debemos planificar de manera de corto a mediano plazo, como mucho, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno y este mundo va a ir en contra de todo lo que podamos hacer para Dios. Entonces nosotros tenemos que ir amoldándonos en cuanto a las formas para llevar el evangelio de la mejor manera, sin, por supuesto, negar ningún mandamiento de la palabra de Dios. ¿Sí? No estoy diciendo adaptar la iglesia que parezca una discoteca, que la alabanza cambie a un ritmo que te agrade a tu cuerpo. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando del carácter, de esa relación que tú tienes con Dios, en las cuales amas a Dios y amas a sus hermanos, de manera que todo lo que hacemos puede ser de edificación al ministerio y a la vida de la iglesia. Así que la flexibilidad es una característica muy marcada, muy marcada, ¿no?, en la vida del carácter del cristiano. Y esto, querido hermano, ¿cómo lo logramos? Quizás seas una de esas personas muy dogmáticas, una persona que se hace de una manera las cosas, o que siempre las hace de la misma manera. Querido hermano, los planes, cuando uno planifica, aún con la mejor intención, tenemos que saber que no conocemos ni el futuro ni toda la voluntad de Dios en lo que viene del futuro. Entonces, debemos orar para saber si es la voluntad de Dios hacer de esta manera las cosas, ¿sí? Porque, recuerda, hacer la voluntad de Dios no es planificar, llevarlo adelante y después decirle a Dios que siga nuestros planes. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso no es flexibilidad, ¿no? Entonces, querido hermano, ¿recuerdan en Hechos capítulo 16, versículo 6, cuando Pablo se había determinado ir hacia un lugar? Sin embargo, ¿no?, en un sueño, ¿recuerdan? Que le aparece, ¿no?, una visión, un sueño, donde Dios le aparece un macedonio y le pide que pase por allí, ¿no? Pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Del versículo 9. Entonces, de modo que Pablo se encaminó a Macedonia, cuando él pensaba hacer otra cosa, ¿no? A esa manera me refiero de la flexibilidad. La manera en cuanto el Espíritu Santo nos muestra claramente que debemos cambiar la forma, que debemos cambiar la dirección. Quizás esta forma de cambiar la dirección no significa que sea permanente, significa que sea quizás en ese momento y por esa circunstancia, ¿no? Así que, querido hermano, si estamos en una iglesia participando en un ministerio, sabemos que la flexibilidad nos permite llevarnos bien con la mayoría de las otras personas que son distintas a nosotros, que tienen otra forma de llevar el ministerio. Así que la flexibilidad tiene que ver con que también cumplimos este mandamiento del libro de Efesios cuando dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Somos unidos en Cristo por el Espíritu, pero estamos llamados a guardar esa unidad, cuidarla, protegerla. Y la flexibilidad es una de las áreas donde necesitamos crecer, sobre todo en el mundo que vivimos. Así que te animo, querido hermano, a que seas flexible aún contigo mismo, con las cosas que has planificado, pero las circunstancias te llevaron a no poder hacerla. Y en oración, que el Espíritu Santo, seamos sensibles a esa voz por medio de su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe quizás a cambiar de dirección en las cosas de cómo lo hacemos. Amén. Así que recuerda, las tradiciones, las formas, no son un mandamiento de Dios. Lo que nos diga la palabra de Dios, no debemos cambiarlo. Allí no somos flexibles. Pero en cuanto a las formas, ¿no?, en lo que debemos hacer ahora o después, o de esta forma o de otra, sí debemos estar atentos a la voz de Dios y nunca llevarnos por la tradición, sino por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, hermano, y si es de bendición este video, te ruego que lo compartas con todos tus amigos, tus hermanos, por todas las redes sociales. Ayúdanos a compartir el Evangelio, ayúdanos a crecer y a edificar la iglesia, que tanto necesitamos ser uno para que el mundo crea. Amén. Así que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video, que vamos a estar hablando de otra característica tan importante, el deseo de crecer. Nos vemos en el próximo video, en la próxima característica, el deseo de crecer, como parte del carácter cristiano. Dios te bendiga.